Son idiomas totalmente distintos, incluso entre ellos mismos. Mientras el hebreo es concreto, es específico, el griego es conceptual, es más profundo. Y tenemos que buscar cómo eliminar esa brecha entre esos idiomas y el castellano. Vamos a poner un ejemplo, Primera de Corintios 4:1. Yo se los leo. Primera de Corintios 4:1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham? No. Ese es Romanos, Dios mío. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hoy leemos administradores. En la versión antigua de la Reina Valera decía ministros. Si nosotros, vamos a pensar en ese tiempo, nosotros oímos ministros, wow, pensamos en gente de opulencia, en gente de alcurnia, que tienen cierto abolengo. Bueno, si vamos a lo que es la palabra, que es upéretes, significa un esclavo del tercer nivel, lo más bajo. Y si no eliminamos esa brecha del lenguaje entre lo que nosotros hoy entendemos por la palabra a lo que realmente se dijo, vamos a entender una cosa totalmente distinta. ¿De acuerdo? Vamos a tener una brecha que no vamos a saldar y no vamos a entender realmente lo que está diciendo Dios. En Hebreos se habla mucho de la perfección. Pero si nosotros pensáramos justamente lo que discutíamos hace rato en la pausa que hicimos del estudio, que esa perfección es la que demanda a Dios como madurez espiritual, estaríamos en graves problemas. Pero si entendemos realmente que lo que está hablando Dios en ese libro es relacionado con la salvación por gracia, vamos a entender un mensaje totalmente distinto. Y esa es una de las labores del intérprete, del maestro de la Biblia, que tiene que buscar realmente el sentido, librar esa brecha lingüística que está para traerla hoy a lo que debemos de entender hoy. La segunda brecha es la brecha cultural. La brecha cultural implica, muy sencillamente, se trata culturas diferentes. No entendemos, aunque entendamos lo que la palabra está diciendo, por ejemplo, en Juan 1:1, el verbo, sabemos que logos es palabra y entendemos que es la palabra de Dios, pero debemos de ir un poquito más allá. El verbo, esa palabra que usó Juan, para los griegos implicaba una energía eterna, un poder cósmico, algo que no entendían. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, llegó Pablo y les habló de ese Dios no conocido? Estaba relacionado con eso. Eso era el logos. Pero el logos también, en la cultura judía, implica la palabra de Dios. Si nosotros entendemos lo que Juan estaba hablando culturalmente a las dos. Y podemos entender cómo ese verbo, eso que ellos concebían, había sido encarnado en Cristo mismo. Esa brecha cultural. Y podemos entender entonces por qué es tan importante librar esa brecha. Porque nos va a llevar a un entendimiento mejor de la palabra de Dios. Mateo, por ejemplo, si no lo entendemos culturalmente, que Mateo estaba buscando hablarle a los judíos y mostrarles cómo Jesucristo cumplió las profecías, tampoco lo vamos a entender. O no lo vamos a entender tan bien. ¿De acuerdo? La tercera brecha es la brecha geográfica. Muchas veces hemos leído en la palabra, no, es que subieron, es que bajaron. ¿Por qué? ¿Por qué habla de ello? Habla de norte, sur, habla de mesetas, habla de qué está hablando. O por ejemplo, las lluvias tempranas y tardías. ¿A qué se refiere? Y cuando entendemos la situación geográfica del lugar, la cuestión climática, entonces vamos a entender justamente eso. Y no vamos a estar cantando burradas. Tráenos esa lluvia. Y sin entender realmente lo que está
diciendo la palabra. Por ejemplo, el entender esta cuestión geográfica, en el caso de Tesalónica, nos va a ayudar a entender por qué se expandió tan rápido el Evangelio. Porque estaba justo en la vía Ignacia y pasaba por ahí una ruta comercial que ayudó a expandir el comercio. Ahí fue fortuito. No, Dios por algo usó esa iglesia para eso. Tan difícil situación que vivió. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, es importante atender a esa brecha. Finalmente vemos la brecha histórica. O sea, el Antiguo Testamento se escribió hace 1600 años, 1500 años antes de Cristo y se terminó de escribir 400 años. Y todavía se escribió por el primer siglo. Y hasta ahí. Pero si no entendemos eso, vamos a llegar a las incongruencias como la que les mencionaba de Gigi Ávila hablando de los pantalones a las mujeres. O del velo. Que es respetable y de los mejores que he escuchado, Joseph Urban, que lo discierne y con mucho cuidado y dice, bueno, nuestra posición es esta, si lo quieres usar, úsalo. Pero entender realmente por qué se usa y para qué se usa. ¿Por obras? Obvio que no. Por ejemplo, si nosotros entendemos a la situación histórica de Pilato, vamos a saber cómo realmente él pues tenía una especie de deuda, tenía miedo de los judíos. Cuando él llega al poder, generó enojo, generó desaprobación de los judíos. ¿Qué hizo? Pues les tuvo que conceder lo que pedían. ¿Quieres crucificarlo? Pa' adelante. Pero son cuestiones históricas, insisto, que nos van a llevar a entender la palabra de Dios. Y librando esas brechas que existen, es que vamos entonces a poder entender el entonces y allá, y poderlo sí, traer al hoy y ahora, al aquí y ahora. ¿De acuerdo? Entonces, no es sencillo, no es voy a agarrar y voy a hacer lo que quiera y voy a entender lo que quiera. No. Realmente atendamos a lo que Dios dice. ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? Y vamos a empezar el próximo estudio. Yo espero acabarlo en ese estudio, no sé. Vamos a ver recomendaciones genéricas y ya unas un poco más específicas. Como les comenté, esto es un estudio meramente introductorio. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a orar. Orar por los alimentos. Aprovechamos también para orar por los alimentos.